el desarrollo de este seminario. Les voy a pedir, por favor, a todos los que estén entrando, si pueden apagar sus cámaras para que la transmisión pueda fluir de la mejor manera posible. Qué amables son. Muchísimas gracias. Está mi primo embosado. Doctor Cuarón, bueno, vamos a dar inicio ahora sí. Buenas tardes. Gracias por su asistencia. Y en nombre de un servidor y de la AMENA, estamos deseando que tanto ustedes como sus familias gocen de salud. El día de hoy, la AMENA inicia con una serie de seminarios por esta vía web. Vamos a procurar que la frecuencia sea quincenal. En un primer inicio que queríamos que fueran los lunes, pero todo va a depender del ponente. Y finalmente buscaremos que al menos cada 15 días estemos presentes con ustedes. No obstante, estamos analizando también la posibilidad de intercalar presentaciones de estudiantes de posgrado, tratando de cubrir uno de los objetivos principales de la MENA, y esto lo vamos a ir con el tiempo programando para que ustedes también puedan acompañarnos en ese tipo de actividades. Quiero agradecer también a los miembros del Consejo Directivo de la MENA por su entusiasta participación que nos ha permitido dar inicio ahora con este proyecto. Seleccionamos esta presentación porque buscamos una respuesta objetiva a muchas de las inquietudes de la nutrición derivadas del entorno que se ha formado alrededor de una emergencia mundial, en la que el cambio ahora sí parece ser que es lo único constante, pero de manera muy intensa, ¿no? Los cambios se suceden en cada momento. Quiero comentarles y pedirles que las preguntas las puedan ir haciendo en el transcurso de la ponencia, pero que las pongan, por favor, en la parte de abajo hay una pestaña que dice Q&A, y ahí pueden ir colocando sus preguntas, las cuales van a ser resueltas hasta el final del seminario. Les pido, por favor, a todos aquellos que van entrando, si pueden apagar sus cámaras. Les comento ahora, vamos a hablar un poco de nuestro ponente, el doctor José Antonio Cuarón. Creo que muchas personas, como dicen siempre, lo conocen, pero para mí es muy importante hacer siempre un reconocimiento a aquellas personas que nos acompañan. Y en este caso, yo creo que es un mérito muy importante reconocer la labor que ha hecho el doctor Cuarón en el área de la nutrición. Es por ello que debo comentarles a los que ya lo saben y a los que no lo conocen, que el doctor José Antonio Cuarón hizo su licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia en la UNAM. Lo mismo, posteriormente hizo su maestría y su doctorado en la Universidad de Illinois, tanto en nutrición y bioquímica como en nutrición animal. El doctor Cuarón hoy en día es investigador titular del INIFAP, en el Centro Nacional de Investigación en Fisiología. Es investigador también del Sistema Nacional de Investigadores, investigador nacional. Es profesor de asignatura de la misma Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán, dando diferentes materias que son precisamente la importancia y la relevancia que tenemos hoy, como nutrición de proteína, nutrición de vitaminas, metabolismo energético, nutrición de vitaminas y minerales, entre otras, ¿no? Asimismo como formulación de raciones. Es profesor también adjunto desde el año de 2010 de la Universidad de Illinois en el Departamento de Ciencias Animales, en el Animal Science. Es miembro del consejo editorial de la revista Animal Feed Science and Technology. Además, es revisor para las revistas Journal of Animal Science, Animal Feed Science Technology, Veterinaria México, Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias. Tiene una infinidad de publicaciones y ponencias por invitación en diferentes países, así como ha recibido también muchos reconocimientos a su desempeño. Es presidente del Consejo Científico de la MENA, del CLANA, que nos corresponde en esta ocasión llevar a cabo. Y en resumen, lo que quiero decir el doctor Cuarón, que es formador de personas de éxito, lo cual es verdaderamente el reconocimiento a su gran actividad que ha desarrollado. Doctor Cuarón, si es tan amable en ir poniendo su pantalla y iniciamos con el título de su ponencia, que es la fisiología la que gobierna la economía,
los principios son los mismos. Gracias, doctor Cuarón. Bienvenido. Gracias. El punto de esta transparencia es muy fácil. Lo que tienen ahí son los precios de dos ingredientes normales, pasta de soya y pasta de canola. Y una de las cuestiones en las que siempre estamos pensando es que los ingredientes alternos nos van a salvar de apuros en situaciones de costos apremiantes. No es necesariamente cierto. Hoy en día todos los ingredientes están, digamos, conectados entre sí y el mercado responde directamente. Vean cómo los picos de soya jalan inmediatamente a los picos de canola. Y aunque es cierto que la canola es más barata que la soya, cuando tienen experiencia en formulación saben que eso no necesariamente es la solución, porque tendremos que compensar la diferencia en el costo de los ingredientes. Lo que es incuestionable es que tanto el precio de la soya como el precio de la canola se nos han ido para arriba al paso del tiempo. Esto es en pesos mexicanos. Pero si esta misma transparencia la vemos en la siguiente, Ana, comparando con el precio de la tasa de cambio con el dólar, en la transparencia 3, Ana, Sí. nos damos cuenta de que ese incremento en el precio de la soya y de la canola es una consecuencia de la tasa de cambio. Es decir, ahí es donde entra el terreno de la especulación. Nuestro mercado de materia prima es altamente especulativo porque hemos creado dependencia por los ingredientes que consumimos. Y entonces, aún con el paralelismo que ya discutí en los precios de la materia prima, lo que estamos encontrando es que finalmente cada movimiento de la tasa de cambio con el dólar, por la dependencia que tenemos en cuanto a los insumos que importamos, y la dependencia que hemos creado por los insumos nacionales van creando este efecto. Ahora, en la siguiente transparencia, lo que tienen es una representación de los costos de los alimentos llevados a su precio en dólares por tonelada. ¿Me pasas la siguiente, Ana, por favor? Y bueno, ya que aparece la siguiente, lo que vemos es que realmente el precio de la materia prima que tenemos hoy, al menos desde el 2011 que estoy registrando estos datos gracias a CONAFAP, es el más bajo que hemos tenido en la historia. Y es algo que sabemos. El maíz, la soya, en el mercado internacional, están hoy en los precios más bajos de la historia. Entonces, el gran problema de nuestros sistemas es que no sabemos proyectar los costos efectivamente. Y eso es un problema grave porque cualquier volatilidad que tengamos en el sistema económico interno va a afectarnos directamente en algo que no tiene por qué ser afectado, siendo que depende del mercado internacional. Sí es cierto que en el mundo se ha encarecido el maíz y se ha encarecido la soya, pero es muy poquito. Y si lo comparo con los precios de la decena de años anterior, los precios son mucho más bajos hoy de lo que han sido antes. Ahora, esto es relevante porque quienes estamos involucrados en producción animal no podemos hacer nada para cambiar los precios o ajustar los precios, dependemos del mercado, dependemos del costo de las materias primas y finalmente, en la siguiente transparencia, Ana, por favor, hay una gran diferencia en el costo de la materia prima y esa diferencia está dada fundamentalmente porque hay demanda de mercado para esos ingredientes y esa demanda de mercado afecta directamente los insumos de una industria de transformación. Lo que nos ha costado mucho trabajo entender es que la materia prima más importante es la energía, que nuestra actividad es finalmente una actividad de transformación de la energía. En este caso usamos la energía para producir un aumento, generar o facilitar la producción de la síntesis de proteína y que finalmente energía y la provisión de otros nutrientes, incluyendo aminoácidos, son una función directa y dependen absolutamente del consumo voluntario de alimento. Tristemente,
porque lo que menos hemos medido en nuestra industria es el consumo voluntario de alimento. Sí, por supuesto, sabemos cuánto gastamos en alimento y por la facturación podemos ver cuánto alimento ha desaparecido. Pero ¿quién entiende cuál es el cambio de consumo entre los 20 y los 23 kilos, por ejemplo? ¿Quién sabe cuándo alcanza el máximo de capacidad de consumo en términos de unidades de energía el cerdo? Y eso me obliga a poner también foco en otro de los puntos esenciales de lo que es nuestra industria. En la siguiente transparencia pido atención a la velocidad de crecimiento. Si tradicionalmente hemos medido midiendo la producción y la productividad en términos de conversión. Está bien, es correcto, pero con el cerdo moderno, en la transparencia 6, Ana, por favor, con el cerdo moderno, lo que tenemos es una necesidad de entender lo que sucede con la capacidad de crecimiento de los animales. Es una actividad de transformación, consumo de alimentos es fundamental para entender el proceso y para poder gobernar finalmente el proceso. Pero con el cerdo moderno tengo que poner mucha atención en lo que es velocidad de crecimiento. La velocidad de crecimiento está directamente ligada a la síntesis de proteína corporal y el metabolismo animal está totalmente orientado a esa síntesis de proteína corporal, importantemente para nuestro beneficio de la masa muscular que es el producto. La gran ventaja es que la deposición de proteína requiere de un solvente y la ganancia de proteína obliga a depositar agua y por eso la eficiencia de producción de cerdos de alta velocidad de crecimiento es mayor. Y eso lo podemos emparejar con el valor o el mérito del producto terminado. Algo que se nos olvida frecuentemente es esto que espero que estén viendo, que es que el cerdo finalmente es una entidad química y tiene una composición corporal que es la que finalmente gobierna la ganancia de peso. Los animales, los cerdos son esencialmente agua, proteína, grasa que va a desplazar agua y un poquitito de cenizas. No ponemos mucha atención en los minerales traza porque no contribuyen a la ganancia de peso, como tampoco lo hacen las vitaminas, pero son esenciales para que el resto del sistema funcione. Entonces, agua, proteína y grasa son los elementos químicos que gobiernan el crecimiento y que por lo tanto explican la eficiencia de utilización de la energía para el crecimiento. Algo que no manejamos en los medios es esto, y esto está disponible en la literatura. La ganancia de peso aumenta, y lo aceptamos todos, conforme aumenta en edad el cerdo, conforme pesa más, gana más, hasta que encuentra el punto de inflexión en la síntesis de proteína. En este caso lo pueden ver más abajo en el cuadro, cuando ven deposición de proteína de todo el cuerpo, lo que van a encontrar, por ejemplo, en la ganancia de tejido magro libre de grasa, es que se alcanza el máximo entre los 60 y los 85 kilos. Y después decrece un poco, ¿de acuerdo? Pero sigue siendo mucho más alto de lo que fue en las etapas tempranas del crecimiento. La otra cosa que es muy relevante recordar es que la ganancia de tejido magro libre de grasa explica entre el 35 y el 44% de la ganancia de peso, que la deposición de proteína se puede explicar con alrededor del 40% de la ganancia de tejido magro libre de grasa, y que la deposición de proteína en función de la ganancia de peso es cercana al 16% del total. Los que cambian en el tiempo son los lípidos. Bien. Esta es una gráfica que he usado mucho últimamente porque describe muy bien la esencia de lo que es nuestro proceso de producción. En este caso, lo que ven es en el eje de las Ys, entre 60 y 180 son los gramos por día de proteína depositados
en función del peso corporal de los cerdos, que en este caso está en el eje de las X, de 20 a 140 kilos. La gráfica de los puntos azules representa lo que puede estar sucediendo normalmente en campo. Es una situación normal. Los puntos rojos y verdes, así como hay semáforos para sus actividades, también hay semáforos para las actividades de síntesis de proteína. Cuando alcanzamos el verde, es que estamos llegando al máximo de lo que el animal puede expresar en términos de síntesis de proteína. Y mientras estuvimos en rojo, la diferencia entre el azul, la línea punteada, y la línea que conecta los puntos rojos, es finalmente la incapacidad del cerdo para abastecer las demandas de energía y expresar su potencial de síntesis de proteína. En otras palabras, a los 40 kilos, el cerdo puede estar depositando cerca de 130 gramos diarios de proteína, cuando su potencial es de más de 140 gramos diarios. Estas dos líneas no se encuentran sino hasta los 80 kilos. Y después vemos que los puntos azules caen muy precipitadamente mientras la síntesis de proteínas se mantiene alta en el potencial. Yo lo que creo, viendo esta gráfica, y son los datos de machos castrados y hembras, es que la hemos hecho muy bien en términos de producir animales hasta los 80 kilos, pero la estamos haciendo muy mal para producir animales después de los 80 kilos, porque hemos sido gobernados por consejas que no necesariamente son las que gobiernan el proceso de producción. La diferencia entre los puntos verdes y los puntos azules, después de los 80 kilos, se debe fundamentalmente a que no sabemos proveer el ambiente para que el cerdo exprese su capacidad de consumo y que finalmente se exprese en la mayor deposición de proteína. Un ejemplo, temperatura ambiental. Los cerdos de más de 80 kilos están en estrés arriba de 17 grados centígrados. Otro ejemplo, si no calculamos bien el espacio de piso y lo rebasamos después de los 120 kilos, porque las instalaciones se calcularon originalmente para 120 kilos, estamos restando la capacidad de producir de los animales. El nutriólogo necesita conocer y entender todos estos factores para poder actuar y reaccionar oportunamente. Déjenme mostrarles una diferencia. Ahí tienen en rojo lo que sucede en el potencial de producción de machos enteros. Si ustedes se fijan, alcanza el pico después de los 80 kilos, alcanzan el pico a los 100 kilos. Si esos animales se vacunaran por segunda vez para inmunocastrar, término coloquial, después de los 100 kilos, lo que ven es una inflexión positiva. Tienen la tendencia de caída que se empata en relación al potencial y que se desplaza hacia arriba en términos de síntesis de proteína por el hecho de expresarse una mayor capacidad de consumo en los machos ahora inmunocastrados. Si además de esto tengo principios farmacológicos, por ejemplo, clorhidrato de ractopamina, se ha probado para Peilin, puedo desviar todavía más la síntesis de proteína para tener una respuesta positiva. Y sin embargo, en México hemos sido muy parcos para aprovechar estos dos recursos, inmunocastración y el uso de clorhidrato de ractopamina, como lo conozco yo, para enfatizar esta masa de crecimiento muscular al final del periodo. Bien, yo espero que tengan muchas preguntas, pues yo sigo teniendo muchas al respecto. Otro error que hemos cometido históricamente, y esto me voy al siglo pasado, son datos del siglo pasado, pero siguen siendo muy ciertos, es que se nos olvida que la curva de los requerimientos es muy peculiar. Es decir, si yo parto de la deficiencia y aumento el consumo de lisina, en la línea roja, lo que voy a ver es que aumento el criterio de respuesta, en este caso la eficiencia alimenticia. El óptimo de eficiencia alimenticia lo alcanzo al requerimiento y ahí defino el requerimiento, ¿de acuerdo?
Algo que no hemos sabido aprovechar es que por incertidumbre o inseguridad normalmente formulamos en exceso del requerimiento. Damos un 10% más, no vaya a ser que me estén metiendo gol con la soya. Lo que sucede es que simplemente encarecemos. La línea negra representa el costo por kilogramo de peso ganado. Y si vemos cualquier punto alrededor del requerimiento o arriba, en concentración de lisina, en concentración del consumo de lisina por lechón, lo que vamos a hacer es incrementar linealmente el costo por kilogramo de peso ganado. El óptimo económico siempre está bajo del requerimiento. 80, 85%, 90% del requerimiento. Vean ustedes cómo me desplazo fuertemente en la línea de en el eje de las X, me acerco al óptimo económico y me desplazo muy poquito en términos de la eficiencia alimenticia, en este caso, del potencial productivo de los animales. Eso es muy relevante. Si yo entiendo de dónde y cómo se originaron los requerimientos, entonces tengo la capacidad de proyectar y manipular finalmente la concentración de aminoácidos para el sustento de la síntesis de proteína que hemos hablado. De hecho, la aproximación que tradicionalmente se ha tomado en la academia es la de usar un análisis de línea quebrada que represento con estas líneas. Hay una línea ascendente que se cruza con una línea horizontal que es el punto de máxima respuesta. Con esta aproximación de la línea quebrada, me encuentro con que el óptimo, como lo definiría Academia del requerimiento, está 15% abajo, está al 85% del óptimo del requerimiento biológico estudiado en este caso con lisina. Esto es muy importante porque dependiendo de la situación y del momento del crecimiento y de los costos y del mercado, yo puedo manipular la concentración de aminoácidos, en este caso lisina, y de lisina gobierno el resto de los aminoácidos, para buscar optimizar la rentabilidad, que es lo que finalmente debe estarnos sirviendo para tomar una decisión. Típicamente pensamos que la curva de crecimiento es como esta que tiene, ¿no? Después de los 80, 100 días, el consumo se aumenta y la ganancia de peso se mantiene. El área entre las dos curvas me dice que la conversión se empeora. Pero poco hacemos en términos de entender qué es lo que sucede con el crecimiento del tejido magro libre de grasa, que es lo que está en la otra gráfica. Con las genéticas modernas, con los cruzamientos terminales modernos, los animales siguen estando, la media, en este caso puede estar entre 150 gramos de tejido magro libre de grasa por día. La media entre los 70, digamos, y los 190 días. Y los animales alcanzan una producción de tejido magro libre de grasa mayor a partir de los 100 días y sigue siendo mayor al promedio de su vida productiva hasta los 190 días. Entonces, la conseja de que se pierde la conversión y eso es lo que debe mandar la restricción o decidir cuándo se mandan los animales al mercado, no necesariamente está gobernado por esas razones. No es la economía, es la fisiología del crecimiento la que explica cuál es el momento idóneo de sacrificio de los animales en función del rendimiento de masas musculares. Bien, todo eso está en este cuadro de Excel muy simple que cualquiera de ustedes seguramente tiene para sus explicaciones. Y una de las cosas que me queda muy clara es que cuando tengo un precio ponderado del alimento de 7.30, que lo están viendo aquí, es el promedio ponderado de las diferentes fases de alimentación, al engordar a los cerdos hasta 120 kilos, lo que estoy haciendo es reduciendo el costo por kilogramo de cerdo finalizado. Concretamente, un cerdo más pequeño tiene que arrastrar el costo de la crianza y eso impacta muy fuertemente en el costo de producción. Por eso, si yo vendiera lechones
de 21 días, tendría que venderlos arriba de 30 pesos por kilo para sacar una ventaja económica. Y con cerdos finalizados, en este escenario con una conversión global de 2.35, me tengo que ir o me puedo ir hasta 120 kilos y tener un costo por kilogramo de cerdo finalizado diferente. Evidentemente hay que ponerse a pensar qué pasa con el precio de venta en situaciones como las de hoy, en las que tenemos finalmente un precio de alimento diferente. Y lo vamos a ver. Aquí está con un precio ponderado de 9.60, es como el 30 y tantos % de incremento en el precio del alimento. Y yo podría estar haciendo utilidades vendiendo a más de 22, a más de 23 pesos kilo, con el mismo principio, con la misma conversión. Pero ¿qué hago cuando alguien llega a ofrecerme 12 pesos kilo o 18 pesos kilo porque están especulando con el mercado? Lo primero que hay que entender es esta gráfica. Esto viene del costo de producción de 7.30. Si ustedes se dan cuenta, el precio de venta para obtener una utilidad del 20%, una diferencia del costo de producción del 40%, es muy estable después de los 45 kilos. Lo mismo si ustedes ven el costo por kilogramo de peso ganado, es muy estable después de los 65 kilos. Entonces, si yo estoy diluyendo el costo con los kilos, realmente no tengo una razón del por qué cambiar finalmente mi sistema de producción para vender más temprano. Lo único que voy a hacer es reducir, sí, importantemente el consumo, pero mucho más importantemente el producto disponible para la venta. Ahora, con el escenario de 9 pesos con 60 centavos por kilo de alimento, el escenario es exactamente igual. Se desplazan las curvas en el eje de las Y hacia arriba, pero el escenario, la respuesta fisiológica, que es lo que gobierna este escenario, es exactamente la misma. Entonces, el problema en situaciones apremiantes como las que tenemos estos días está en entender la fisiología del crecimiento, tener un sólido conocimiento de la nutrición, entendida esta como el uso de la energía para favorecer la síntesis de proteína y favorecer la mejora en conversión alimenticia. Ejemplo, si yo tengo una conversión alimenticia de 4, con alimento de 7.30 el kilo, como lo hemos mencionado, pues voy a tener un costo por cada 100 kilos de alimento por 100 kilos de cerdo, el costo por alimento va a ser de 3,500 pesos aproximadamente. Pero si yo lograra llevar esa conversión de 4 a un 2.4, pues entonces mi costo se bajaría apenas a 2,400 pesos. Eso es cierto en el pasado. El monto monetario es diferente hoy. Con un alimento de 9.70 y tengo la conversión de 4, entonces tengo un costo de producción solo por alimento en 100 kilos de 5,200 pesos. Si quiero reducir ese gasto en alimento, pues necesito mejorar la conversión, que sí está en mis manos. Y si yo me pudiera ir a una conversión de 2.5, como lo mencioné hace un rato, pues mi costo estaría en los 3,200, 3,300 pesos. La conversión sí está en mis manos. Desgraciadamente, no puedo reaccionar de un día para otro. Desgraciadamente, el criterio debe ser un mejoramiento continuo para estar listo a enfrentar la situación. Lo digo de otra forma. Si yo tengo una conversión de toda la granja, incluyendo el pie de cría, de 4.2, difícilmente voy a ser competitivo. Si logro bajar la conversión de toda la granja a 2.6 y mantenerlo en línea de producción en 2.1, probablemente aguante la situación en la que tenemos que estar enfrentando el día de hoy. Si no lo hemos hecho, yo creo que es el momento de reflexionar de qué tengo que hacer para alcanzar esos números. Y si eso significa un cambio radical en las aproximaciones de producción que tengo, pues hay que hacerlo. Bien, volvemos al punto de consumo y ganancia de peso. Es mucho más
Nos interesa la eficiencia de transformación de energía en proteína. La finalización es crítica y tengo años de estarlo diciendo. Esta etapa de finalización, cerdos de más de 80 kilos de peso vivo, ¿de acuerdo? Son los que representan la mayor parte del alimento consumido en la granja. Pero hay cambios muy dinámicos en el metabolismo que hacen que si manejamos bien su interacción con el ambiente, incluyendo consumo voluntario de alimento, nos permitan aprovechar recursos tecnológicos que no tienen comparación con lo que hemos desarrollado históricamente. Una, y probablemente la más importante, es manejar la variación, manejando estrategias de remoción de los cerdos para ser muy puntuales en el peso que entregamos a la venta. El caso de Peilín, fui muy enfático, y la producción de machos enteros creo que fue muy enfático en el pasado. Gracias a estas herramientas yo puedo hacer que la finalización se convierta en la etapa más rentable, aún con la pérdida de conversión, porque finalmente con estas estrategias lo que hago es fomentar la síntesis de proteína y proteger, por lo tanto, la eficiencia del proceso biológico. Otras cosas que yo creo que estamos usando en el mercado, pero las usamos por conveniencia comercial y no necesariamente por conocimiento, es el crecimiento compensatorio. Hay mucha discusión al respecto, pero hagamos una reflexión rápida. La curva azul es la curva de crecimiento desde la concepción hasta la madurez. Es una curva sigmoide. Si en cualquier momento el crecimiento del cerdo, en esta que es la porción lineal del crecimiento, digamos entre los 49 días de edad y los 80 kilos, si se detiene el crecimiento por cualquier razón, vacuné a los cerdos, se enfermaron, les cayó mal el patrón, no tengo idea, se detuvo el crecimiento de los cerdos, es natural que haya una respuesta de compensación donde el cerdo busca alcanzar el punto de crecimiento en el que debe haber estado. Bien. Esta es una muestra de lo que puede hacerse comercialmente. Esta es la representación de crecimiento compensatorio de grupos pares, o sea, un mismo grupo de producción se dividió en dos. Un grupo se mantuvo a toda su velocidad de crecimiento y a otro grupo se le restringió el consumo de lisina desde el día 56 hasta el día 100 aproximadamente de vida. Obviamente, a un consumo restringido de lisina, el peso corporal que se manifestó a los 100 días bajó importantemente. De los 60 que expresaron sus compañeros, esto estaba empezando 40. Pero cuando se les abrió la llave de la lisina, se corrigió la formulación, los cerdos que habían detenido su crecimiento tuvieron un periodo de recuperación que fue más corto que el periodo de restricción, pero que permitió que los cerdos alcanzaran el peso programado a los 130 días, en este caso, para los grupos cerdos del grupo control. Evidentemente, 100 días después, por el retraso originado al principio. Si este fenómeno lo conozco, yo lo puedo aprovechar para generar ajustes en mi programa de alimentación que me permitan retrasar la venta de animales, por ejemplo, y aprovechar ese periodo de crecimiento compensatorio. Este es un ejercicio que hicimos para quien sea. En verde, en oscuro, lo que ven es la curva calculada de consumo de lisina con los datos de la misma granja. Si se usaron los datos del consumo de alimento por semana para calcular el consumo teórico de lisina para soportar la mayor síntesis de proteína corporal. En azul lo que tienen es el programa de alimentación vigente, proyectado evidentemente en el tiempo. Queda muy claro el énfasis que hemos puesto en los preiniciadores y en los alimentos después del destete. Queremos que los animales alcancen la mayor velocidad de crecimiento lo más rápido posible. Y ahí es que se explica esta curva. Pero lo que me queda muy claro es que tenemos entre el verde y el azul una enorme área.
que puede finalmente estar impactando muy negativamente en el costo de producción. Esto es difícil que se mida en granja. En toda mi vida son muy pocos los datos que tengo del consumo medido puntualmente en las situaciones de operación. Bueno, con ese escenario en azul, decidimos que los alimentos más caros son los de los principios. ¿Por qué no lo castigamos? Y dejamos que lo alcancen paulatinamente conforme aumentan la capacidad de consumo, pero ahora de un alimento mucho más barato. Y dejamos, como tiene establecida la estrategia de la granja, que al momento de meter a los animales al uso de Peilin, se manifieste ese crecimiento compensatorio para que los efectos sean aditivos. Hay evidencia para eso. Pero también es cierto que podemos formular sensibilizando el costo del alimento para diluir el costo de alguna forma del fármaco. No sé si el punto quede claro, pero si yo conozco la actividad de consumo de alimento y sé cuál es el patrón de deposición de proteína y sé que por cada gramo de proteína existe una obligación de la concentración de lisina en el alimento, entonces es facilísimo hacer el diseño de un programa de alimentación en donde estoy buscando un ahorro importante, en este caso entre los 56 y los 110, 112 días de vida, para aprovechar posteriormente el crecimiento compensatorio. Y aquí está una de esas pruebas. Esto lo he mostrado por todos lados. Es un trabajo genial en donde queda clara la manifestación del crecimiento compensatorio. Si animales con un peso inicial de 60 kilos se les dio o no clorhidrato de ractopamina por 20 partes por millón, y el efecto de ractopamina es muy claro, muy, muy claro. Pero cerdos que se mantuvieron por 56 días en 60 kilos, de hecho perdieron hasta 1 kilo, muestran una ganancia de peso muy superior a la de los pares que no fueron limitados. 1 kilo 130 gramos. Es una diferencia de 230 gramos. Ahora sí, si además del crecimiento compensatorio, que es muy evidente, le sumo el efecto farmacológico del clorhidrato de ractopamina, la respuesta es fenomenal, imbatible. De llevarlos de una ganancia de magro de 540 gramos hasta 1 kilo 40 y una conversión de 3.8 casi a 2.8, uy, ahí tengo recursos para poder aumentar la eficiencia de producción. Pero no se lo quieran atribuir todo al principio farmacológico. Tengo que jugar con el crecimiento y tengo que jugar con la oportunidad de uso del principio farmacológico en función de la curva de crecimiento de los animales. Esto es algo que pocas veces entendemos y lo voy a dejar simplemente para que se lo graben en la memoria. Las masas musculares de los cerdos crecen a diferentes intensidades. Esto que está aquí son los índices de crecimiento, los índices de crecimiento alométrico por grupos de masas musculares. Mientras más grande es el número, les está diciendo que son masas de músculo que se tardan más en madurar. Si yo no permito la maduración de las masas musculares, difícilmente voy a estar recuperando lo que es el potencial de producción. Bien, el doctor Cervantes me había dicho que me callara yo a los 45 minutos. Van 44, creo. No sé qué más hacemos, doctor Cervantes. Doctor Cuarón, comenzamos un poquito después, así que todavía tiene oportunidad de 5 o 10 minutos más. De otra manera, si prefiere que comencemos con las preguntas, usted nos indica. Como ustedes quieran. Paré ahí porque es una sección. Faltan otras 20, entonces cuando tú quieras. Ok, Voy a doctor. dejar de compartir la pantalla. Creo que ya me ven a mí, para que vean que sí doy la cara con lo que estoy diciendo. Entonces, pues no sé si hay alguien que tenga una pregunta y se atreva a que le conteste, con mucho gusto. Ok, doctor, empezamos con las preguntas. Tenemos una de
una pregunta que dice, dado que cada vez se hace más evidente el uso de ingredientes como maíz y soya en la alimentación animal y compiten con la alimentación humana, es indudable que se hace necesario explorar materias primas alternativas que no generen competencia. ¿Cuándo cree usted, doctor Cuarón, que llegará la hora en que se deba trabajar la evaluación de materias primas alternativas? Pues llevamos toda la vida haciéndolo. El único problema es que no acabamos de entender que finalmente la industria está demandando no solo la materia prima, sino servicios. Y mientras no sepamos cómo hacer llegar esas materias primas al sector que las consuma y eduquemos al sector consumidor, pues no vamos a lograr nada. En esta gráfica, que creo que no están viendo, déjenme, ya se me olvidó cómo, pero bueno, en una de las gráficas que teníamos, que era la de costo de alimento especulación, a ver, voy a buscar otra vez cómo se proyecta esto, porque yo no acabo de entenderlo. Y eso que tengo a mi guarura guerrero aquí junto, ¿eh? Aquí. Puedo como lo resolvimos la vez pasada. Entonces, ¿qué sigue? ¿Vista del hablante? No. Bueno, no entiendo. Pero les voy a dar un ejemplo. El sorgo hoy en día es un ingrediente de rutina. ¿Estamos de acuerdo? Es un ingrediente convencional. No es hace mucho que tenemos al sorgo disponible. Y de hecho este país se volvió en un campeón en la producción de sorgo. Entonces, debe ser esta. ¿Ahora sí la ven o no? ¿Sí se ve, doctor? Ok, Nada más proyecte la lámina que... ahí está. En los últimos 10, 20 años, el sorgo está a la par del precio del maíz. Nadie discute que el maíz es mejor que el sorgo. No hay bronca. Pero ¿por qué el sorgo va siempre a la par del maíz? Porque son ingredientes afines. Si uso ingredientes diferentes a estos que son afines y que finalmente tienen un paralelo en precio, lo están viendo ahora en la pantalla, el rojo intenso contra el amarillo, el precio del maíz gobierna el precio del sorgo, y esto es en el mercado internacional en dólares por tonelada métrica, y sí hay épocas en las que el sorgo se despega del maíz, por ejemplo aquí en 2015, en donde el maíz se quedó abajo y el sorgo subió. ¿Qué pasa? Que los demandantes de sorgo quisieron seguir comprando sorgo y no estuvieron en capacidad de cambiar su formulación a maíz para sacar ventaja de ese incremento de precio en el sorgo usando maíz. Depende mucho no de la costumbre, sino del conocimiento y la versatilidad que haya en los esquemas de formulación para poder abastecer todo esto. Ahora, yo no puedo cambiar de sorgo a maíz de un día para otro. El animal tiene que aceptarlo, tiene que reconocerlo y aceptarlo. Cuando me voy a otros ingredientes, y perdón, aquí voy a hacer un paso de la muerte, déjenme mostrarles un ejemplo y lo podemos discutir todo lo que quieran. Esta es un ejercicio de formulación, espero que lo estén viendo, de un alimento que tiene 42% de rastrojo. El costo por tonelada es de 4,767 pesos. Eso resulta muy atractivo, ¿no? Y resulta muy atractivo, ¿por qué? Porque incluí el costo de un ingrediente, el rastrojo de maíz, en $1, que probablemente eso es lo que valga hoy en día. Y al entrar este ingrediente al 42% de la dieta, resultó en el abaratamiento del costo del alimento. Todos los demás nutrientes se quedaron constantes, excepto la energía metabolizable, que se tuvo que corregir a 2,700 kilocalorías, porque si no, no hubiese usado el rastrojo. No sé si queda clara la idea, pero déjenme mostrarles la dieta de origen. La dieta de origen
y con toda la preparación me falló, es esta. Es una dieta que no tiene el rastrojo de maíz y que está formulada a 3,236 kilocalorías de energía metabolizable por kilo. No me costó eso. Y me dice que el precio de oportunidad del rastrojo es de 0. O sea, en esta fórmula jamás hubiera usado rastrojo si no hubiera sabido cómo usarlo. Ahora, la gran pregunta es, ¿me conviene reducir la densidad energética para que se use el rastrojo? Todo el mundo tiene su respuesta. Déjenme mostrarles la proyección que hicimos de todo esto. Este sistemita está medio chistoso, pero ya lo estoy aprendiendo. Este es un análisis de costos de lo que sucede con esa dieta con rastrojo. Formulamos de 3,236 a 2,700. La concentración de aminoácidos la dejamos igual por razones que después podemos discutir si quieren. Eso me dio origen a una reducción del precio del alimento muy importante, son casi 1,000 pesos por tonelada, ¿de acuerdo? En el supuesto de que los cerdos consuman para satisfacer sus demandas de energía, por la reducción de la densidad energética se tendría que haber incrementado el consumo de 2,600 a 3 kilos con 120 gramos. Ese es un supuesto. Si hubiese incrementado el consumo de lisina, que lo dejamos fijo en densidad de la dieta por incertidumbre de lo que pudiera pasar con el consumo. Ahí hay un punto de ineficiencia. La ganancia de peso, si alcanzaron el mismo consumo de energía en kilocalorías por día, debería ser la misma. Y la ganancia de peso por energía, por unidad de energía metabolizable consumida sería la misma, ¿cierto? El otro supuesto es que el consumo de alimento no se aumentó. Oye, eso está buenísimo, ¿no? Porque bajo el precio del alimento, los animales comen menos, pues sí, pero van a ganar menos, porque a la misma relación de ganancia de peso por unidad de energía metabolizable consumida, la ganancia de peso estaría en 751 gramos diarios. Ahora, el costo por concepto de alimento, si el consumo se incrementa, sería el mismo. Si el consumo por la dilución de energía se va de 2,600 a 3,120, ¿qué va a pasar? El costo por alimento sería el mismo. Entonces, ¿qué gané de haber reducido el costo del alimento? Si en cambio el consumo se mantiene o no llega a los 3 kilos 120, el costo por concepto de alimento se baja. Este es un escenario para aprovechar, por ejemplo, en situaciones en donde quiero provocar o inducir el crecimiento compensatorio. Pero estemos ciertos de que el uso del ingrediente alterno, en este caso el rastrojo, no me va a generar ninguna ventaja en el costo de producción, es exactamente el mismo, o me lo puede reducir a costa de la reducción en la generación del producto, siempre y cuando sepa usar el ingrediente. Y esto es la producción de 4 kilos más. Y finalmente, si yo comparo los resultados a estos 3 escenarios, el costo por kilogramo de peso ganado es exactamente igual para esta etapa. No sé si contesto, el problema serio de la oferta de materia prima alternativa es que no necesariamente es más barato, número uno, y segundo, no necesariamente está disponible en la cantidad y en la calidad que lo requerimos. Decidí usar en este ejemplo el rastrojo de maíz porque es probablemente el ingrediente que más abundantemente se tiene y que consistentemente tiene el precio más bajo. Pero ni siquiera lo usamos en el caso de cerdas en gestación. Ese es otro asunto. No sé si contesté la pregunta, pero sí consumí un montón de tiempo. Doctor, tenemos otra pregunta. ¿El periodo de recuperación implica el uso de un alimento especial o alimento de recuperación? En principio sí, pero la verdad de las cosas es que si yo castigué el consumo de lisina
y díganme si quieren que ponga la gráfica. Si yo castigué el consumo de lisina, a ver, déjenme sacar la gráfica otra vez. Si yo castigué el consumo de lisina, vámonos al ejemplo práctico que tengo. Por aquí está. En este caso, castigué el consumo de lisina y dejé que fuera el consumo que naturalmente aumenta. Dejé que fuera el consumo que naturalmente aumenta el que provocara, primero, cambio el alimento a un alimento, digamos, yo estaba aquí en 1.3% de lisina digestible y cambio a 0.75% de lisina digestible. Con la misma densidad energética o incluso más baja, el consumo de alimento se va a deprimir un poco en lo que los animales se adaptan al nuevo alimento. Esto es lo que explica esta caída tan grave en el consumo diario de lisina. Pero conforme aumenta la capacidad de consumo, los animales se van recuperando con un freno, que es no tener un extra para inducir ese crecimiento compensatorio. Eso lo dejo cuando alcanzan el consumo de lisina con esta dieta mucho más barata que en los periodos anteriores y lo potencio con el uso del principio farmacológico del clorhidrato de ractopamina. Entonces, la respuesta es muy simple. El periodo de crecimiento compensatorio se va a dar si tengo un alimento que permita la expresión de ese crecimiento compensatorio. Sí, es totalmente cierto. Pero también es cierto es que puedo jugar finalmente con la capacidad de consumo de los animales. Por eso hice tanto énfasis al principio, para dejar que sea ese aumento en la capacidad de consumo el que potencie la respuesta de crecimiento, que la voy a explotar finalmente cuando lo potencio con el principio farmacológico, en este caso el clorhidrato de ractopamina. Doctor, otra pregunta. Dígame. ¿Dosis altas de ractopamina no saturan los receptores? ¿Cuál es el tiempo máximo para usar ractopamina? ¿Cuántos días? Además, otra pregunta para ponerlas junto, doctor. ¿A partir de qué edad el cerdo debe usar ractopamina para sacarle el mejor provecho a este aditivo tan caro? Creo que acabo de decir lo más importante, ¿no? Si lo sé aplicar, voy a sacarle el provecho. El clorhidrato de ractopamina me interesa mucho en los periodos de finalización porque finalmente el clorhidrato de ractopamina va a obligar a un aumento en la síntesis de proteína corporal. Por eso es mejor usar el clorhidrato de ractopamina a mayores pesos corporales. Pero el efecto farmacológico lo hemos visto desde cerdos pesando 35 kilos, de cerdos de 40 días. El efecto farmacológico existe. La magnitud de la respuesta no es lo importante que puede ser en una respuesta en finalización y sobre todo si lo puedo complementar con esta respuesta compensatoria. Ahora, eso de que se saturen los receptores no es cierto, no es que sean receptores. Recuerden que finalmente el clorhidrato de ractopamina imita o tiene las funciones de una hormona y de un neurotransmisor de adrenalina y noradrenalina. Y en ese sentido, lo que es muy interesante es entender cómo se da esa respuesta. Y esa respuesta finalmente obliga a una situación metabólica, digamos, exacerbada hacia la síntesis de proteína muscular. Y el cuerpo, el metabolismo naturalmente busca regresar a homeostasis. Y eso es lo que finalmente gobierna la respuesta al clorhidrato de ractopamina. Hoy en día, yo creo, en el escenario, por ejemplo, de crecimiento compensatorio que discutí, que el uso de clorhidrato de ractopamina, o en un escenario normal, debe hacerse programando el manejo de la población a venta. Y lo que sabemos, desde el siglo pasado lo hicimos, es que podemos manejar hasta 42 días de uso continuo a 10 partes por millón y los beneficios probablemente sean los máximos en términos de rentabilidad. Cuando se quieren usar otros programas, por ejemplo, iniciar con 5 partes por millón y luego subir a 10,
probablemente se me van los cerdos punteros, que son los que mejor responden a la alta dosis de clorhidrato de ractopamina, y la rentabilidad no es igual que cuando se usan esas 10 partes por millón. Aunque mostré una gráfica con 20 partes por millón, seamos claros, eso fue un trabajo de investigación. Y la razón de usar las 20 partes por millón fue para, de una vez por todas, quitarnos de encima la idea de que la dosis puede estar bloqueando receptores. No fue así. Lo que vimos es que en una situación normal, las 20 partes por millón, en 42 días que duró el experimento, de 60 a 100 kilos, los animales ganaron 80 gramos más y la conversión mejoró importantemente. Eso se potenció tremendamente cuando retuve el crecimiento de los animales por 56 días y abrí la puerta finalmente con el efecto aditivo del principio farmacológico de la ractopamina. No sé si contesté, pero si no, estoy a sus órdenes. Doctor, otra pregunta, pero ahora de picolinato de cromo. ¿Qué efecto tiene este producto en relación al efecto de una ractopamina para deposición de tejido magro? ¿Mejora la ganancia diaria? No tiene nada que ver. Nada. El cromo es un elemento esencial que tiene una función muy peculiar y muy puntual. No tiene efectos aditivos. Nadie ha podido demostrar efectos aditivos con el clorhidrato de ractopamina, ni sustituye los efectos farmacológicos del clorhidrato de ractopamina. Es un producto que se ha usado en nutrición humana, digamos, como un cosmético para pensar que va a hacer que se moldee la composición corporal. No es tan claro el efecto. Hay resultados interesantes, pero hace falta mucha investigación, mucha, para aplicarlo en el contexto de manejo y metabolismo energético que tenemos en el caso de México, ¿no? Acuérdense que tenemos que manejar permanentemente temperaturas mucho más arriba de lo que deberíamos tener. Entonces, pero no confundamos, uno es un nutriente, el otro es un fármaco que tiene efectos muy específicos y los efectos del nutriente pueden ser permisivos y dependientes de situaciones. Me sentí un poco ambiguo, pero se vale revirar. Doctor, ¿es diferente el uso de energía para la deposición de proteínas proveniente de las grasas que de los almidones, dadas las diferencias en su metabolismo? Más aún teniendo en cuenta que las grasas no son solo fuentes de energía, sino además fuentes de ácidos grasos esenciales que pueden modificar el metabolismo. Buena pregunta. Sí hay gran diferencia. Las grasas son la mejor forma de proveer energía neta, de reducir el potencial de producción de calor, pero no cualquier grasa. Hay grasas que tienen un mayor potencial oxidante o son más oxidativas que otras grasas. Entonces, si no pongo atención al nivel del estrés oxidativo que me pueden estar probando las grasas y no tengo la protección de suficiente vitamina E para evitar finalmente ese impacto de oxidación, el uso de grasas puede ser contraproducente. Ahora, no nos confundamos. Una cosa son los ácidos grasos esenciales y otra cosa son los ácidos grasos cosméticos. Vamos a dejarlo de esa forma. Los omega 3, los omega 6 son muy importantes en el metabolismo, pero el único ácido graso esencial es el linoleico. Linoleico a partir de aceite de maíz, aceite de canola, aceite de soya. Puedo suplir los requerimientos mínimo necesarios con un 1%, 2% de esos aceites fácilmente. Ahora asócienlo. El aceite de maíz viene de maíz. El maíz que normalmente alimentamos o el sorgo trae como 3% o 4% de grasa. Y ese tiene un alto contenido de ácido linoleico. Entonces hay muchas situaciones y muchas condiciones en las que los ácidos grasos esenciales no son tan esenciales porque son normalmente provistos por la dieta. Mucho cuidado con los aceites oxidados porque lo primero que hacen es dañar este ácido linoleico o los ácidos grasos que consideramos esenciales. Entonces, según yo era fácil, pero
es más complicado, ¿no? Bien, doctor. Una pregunta más ahora de ¿por qué el potencial de deposición de magro aumenta después de la segunda dosis de inmunocastración? El consumo aumenta, pero no necesariamente la deposición de magro, por encima del potencial de la genética. Voy a ser muy rápido. En el caso de machos enteros, su metabolismo es diferente del de las hembras. Si no saben por qué, luego les cuento. Y también del de machos castrados. El macho entero madura las masas musculares 20 kilos más tarde. Y la razón por la que madura 20 kilos más tarde es porque el principio que gobierna la eficiencia de la producción de machos enteros es que comen menos, tienen menos energía disponible y son endocrinamente más eficientes para conducir esa energía a la síntesis de proteína muscular. Cuando alcanzan el pico en la síntesis de proteína muscular, empiezan a declinar y empiezan a declinar porque finalmente no tienen la disponibilidad de energía para mantener esa síntesis de proteína alta. Cuando el macho se bloquea por la vacunación, se bloquea la producción de testosterona, el metabolismo cambia y entra en un modo, digamos, de macho castrado, en donde sí la disponibilidad de energía, sí el aumento de consumo favorece la síntesis de proteína. Entonces, es un tema muy largo a discutir, pero las recomendaciones que hacen para proteger el efecto del olor a berraco, de inmunocastrar al animal y vender lo más rápido posible, yo creo que es un equívoco. Yo creo que los machos inmunocastrados deben llevarse a 42 días después de la segunda vacunación para sacar el mayor provecho en términos de síntesis de proteína. El problema es que tampoco hemos sabido cómo alimentar a esos machos inmunocastrados. Tiene sus trucos, hay que ajustar las relaciones energía-lisina y hay que entender que finalmente es un metabolismo diferente y no simplemente porque come más se van a ajustar las concentraciones de aminoácidos. A veces se cometen errores por tratar de mantener la relación lisina-energía, que no es necesariamente el caso porque, como hablé, es un metabolismo diferente, ¿no? Estoy a la orden para extender la información como quieran. Gracias, doctor. ¿En qué casos no funciona el efecto compensatorio? Cuando ha habido un desafío sanitario, ¿funciona esta estrategia? No, en el caso de un desafío sanitario en donde el animal cursó con enfermedad y tuvo una irritación grave en todo su sistema, incluyendo al tejido muscular, puede ser que no exista la capacidad de compensación. Por eso, si se van a restringir el consumo, restrínjanse de los elementos motores del crecimiento, como aminoácidos y energía, consumo total de alimento, consumo total de energía, pero nunca se frene el consumo de elementos que protegen el bienestar y la salud de los animales, concretamente vitaminas y minerales traza, concretamente los fármacos que van a proteger en cuanto a sobrevivencia de los animales, ¿no? Gracias, doctor. De nada, ¿Qué, doctor. ¿Qué estrategia se puede implementar ante la restricción del uso de ractopamina ante la apertura de nuevos mercados internacionales que limita el uso de este aditivo? No hay sustitutos, no hay. O sea, el efecto farmacológico nos llevó muchos años encontrarlo y cerca de 40 años dominarlo para poder lograr los efectos que se están logrando. Si yo estoy produciendo con clorhidrato de ractopamina y tengo un mercado que me compra si no uso ractopamina, más vale que ese mercado me dé una renta mejor de la que me puede dar el buen uso de clorhidrato de ractopamina. No hay sustitutos. Bueno, podría haberlos, pero no son legales. Ok. Ligando la fisiología con la situación económica, ¿cuál sería el mejor costo? El más bajo. Perdón, Jorge, pero yo no me manejaría por costos. Y creo que es el mensaje que quise dar, yo pensaría en cómo hacer para aumentar la eficiencia.
El recurso del crecimiento compensatorio es real, está ahí. Tenemos muchísimos años. La primera publicación de McMican en 1940, en donde desarrolla la aplicación del crecimiento compensatorio para la solución de problemas en producción, es una realidad. El problema es que nuestra industria ha estado negándolo en defensa de otros principios que no voy a discutir en este momento, pero es una realidad. Cada vez que reagrupamos animales, los animales van a buscar sus jerarquías y van a dejar de crecer por buscar esas jerarquías, van a dejar de comer. Si yo les doy suficiente tiempo, se pueden recuperar. Por eso, si vamos a mezclar animales, hagámoslo temprano, digamos, mucho antes de 60 días antes de vender, para lograr que puedan compensar ese efecto de estrés que provocamos en ese momento. Si yo tengo hoy un muy alto costo de alimento, lo mejor que puedo hacer es detener el crecimiento con un alimento más barato, bien balanceado, más barato, por ejemplo, por la densidad de aminoácidos, y mantenerlo por un periodo relativamente largo. Esa recomendación es rentable siempre y cuando exista ese periodo de compensación y se sepa manejar. De lo contrario, no lo hagan, porque seguramente va a acabar perdiéndose más plata, que fue lo que quise mostrar en el ejercicio de Excel en la comparación de la formulación con o sin rastrojo. Finalmente, haga lo que haga y proyecte lo que proyecte, da lo mismo. Lo que gobierna el proceso productivo y su eficiencia es el crecimiento. Y la fisiología del crecimiento es la que nos gobierna finalmente en la decisión para buscar el término de mayor rentabilidad. En este sentido, doctor, en el uso de una dieta de menor densidad para disminuir el peso y posteriormente buscar el crecimiento compensatorio con una dieta de mayor densidad, ¿la producción de carne magra es similar? Es muy igual, porque lo que hicieron fue detener el crecimiento de las masas musculares y cuando le dan puerta abierta al crecimiento de las masas musculares, la energía preferentemente se va a destinar a la síntesis de proteína que no a la síntesis de grasa. Pero de nuevo, todo es relativo a la edad de los animales al momento de la restricción y a cómo se maneja ese periodo de compensación. Ojalá pudiera darles fórmulas, pero pues no hay, cada granja y cada condición es diferente. Pero donde lo hemos podido echar a andar, esto está funcionando fenómeno. Exige conocimiento. Aprovechan, perdón. No, adelante, adelante, doctor. Exige conocimiento, ese es el gran problema. Y es un conocimiento que no está a flor de tierra. Está bastante hondo, hay que escarbarle mucho para poder llegar a él. Pregúntale a mis colegas. En el mismo tema y en el mismo sentido con la restricción alimenticia, cuando habla de restricción para aprovechar la ganancia compensatoria, ¿esta es realizada por restricción de lisina solamente o es por restricción de alimento como tal? Yo no recomendaría que restringieran el alimento de ninguna manera, porque eso va a crear un estrés dentro de los corrales que les va a agravar la situación y son efectos de estrés que son aditivos. Yo como lo he hecho es reduciendo la densidad de aminoácidos, lisina, guardando la relación del resto de los aminoácidos con la proteína ideal y hemos tratado de hacerlo, por ejemplo, con forrajes para restringir el consumo de energía, pero no es recomendable porque finalmente va a depender de que el forraje favorezca una hipertrofia del tubo digestivo y el animal pueda compensar finalmente la dilución energética provocada por el forraje. Por eso cuando vimos el ejercicio del rastrojo de maíz, presenté dos escenarios, igual consumo o consumo compensado por la dilución energética. Pero créanme, les lleva entre 14, 21, si no 28 días, 35 días a los animales acostumbrarse a una dieta más voluminosa, ¿no? Cuidado. ¿Considera que es importante mantener una relación de lisina-energía en las dietas? Es crítico, es fundamental, pero
pero hay que entenderlo, porque en algunas de las gráficas que vimos, en el crecimiento temprano, digamos hasta los 80 kilos, los cerdos no son capaces de consumir todo lo que necesitan para expresar su potencial productivo. Y si yo manejo esa relación lisina-energía muy rígidamente, seguramente voy a estar dañando el crecimiento porque estaría creando, por ejemplo, en la situación de bajo consumo de alimento en los lechones, estaría creando una situación de incapacidad de satisfacer las demandas para sostener el crecimiento. Entonces, sí es importante, pero es tan importante eso como conocer los gramos de lisina consumidos por día, que finalmente es ahí donde la relación lisina-energía juega un papel importante. Si conozco el consumo de energía metabolizable, sé la cantidad de energía disponible para la síntesis de proteína y por lo tanto puedo calcular, estimar con mucha precisión cuál es la densidad de lisina que tengo que dar en la dieta, ¿no? Ojalá pudiera dar de nuevo una fórmula simple, no la tengo. De acuerdo, doctor. Regresando a la ractopamina, ¿es el uso de las 20 partes por millón de ractopamina se paga? No, yo no lo usaría. Usó el doctor Mitchell en el cuadro que les mostró, usó 20 partes por millón como un recurso para hacer investigación. Regreso a lo que les digo, yo usaría 10 partes por millón y usaría 10 partes por millón con un nivel de lisina digestible de 0.85, 0.87% máximo a 3.200 kilocalorías de energía metabolizable por 42 días máximo. Definitivamente no se paga. Los efectos farmacológicos son impresionantes, pero en este caso fue un recurso de investigación para probar que finalmente el metabolismo responde a la farmacología. No lo necesito, y menos en términos de costos, vamos a ponerlo de esa forma, ¿no? Con 10 partes por millón alcanzo el 99.5% de la respuesta que se alcanza a 20 partes por millón. ¿Qué caso tiene? Ok. En este mismo sentido hay un comentario, doctor. Se dice que el uso de ractopamina es económicamente viable, debe iniciar a los 60 kilogramos de peso. No se saturan los receptores, ideal su uso en los últimos 40 kilogramos de peso. Es una Ese fórmula es, que puede funcionar muy bien. Yo diría que va a depender de cada sistema de producción y del conocimiento que tenga cada uno del sistema de producción para encontrar cuál es la mejor forma de sacar provecho de la farmacología o de la farmacocinética del clorhidrato de ractopamina. ok. Hablando de ractopamina, si esta está prohibida en algunos países, ¿hay problemas al momento de querer exportar cerdo alimentado con este fármaco? Pues sí, obviamente si exporto cerdo con residuos de clorhidrato de ractopamina me lo van a rechazar y voy a perder una cantidad enorme de plata. Pero seamos honestos, en el caso de México y de la producción nacional, lo que se destina a exportación es francamente muy poco. ¿Qué les gusta? El 30% de la producción nacional se exporta y de esa producción el 50 o 60% se va a países que no tienen restricciones para el uso de clorhidrato de ractopamina. Hay un fantasma ahí que es el mercado chino, pero del mercado chino nos ha llegado el coronavirus, nos ha llegado el PED, que es otro coronavirus, y nos ha llegado la influenza aviar. Hay que tener mucho cuidado con respuestas sensacionalistas de mercado. Hay que entender muy bien qué es lo que estoy produciendo. Y finalmente, producir con clorhidrato de ractopamina me va a dar una ventaja en términos de rentabilidad si lo sé manejar. Y segundo, si mi mercado no quiere clorhidrato de ractopamina y me lo paga, pues lo hago y no tengo ningún problema al respecto. Produjimos durante 50 años sin clorhidrato de ractopamina, llevamos apenas 20 años de estar usando clorhidrato de ractopamina, porque se nos olvida volver a la biología natural de los animales para poderlo aprovechar. Y no digo que ractopamina sea malo, es un recurso que hay que saber usar para sacar el mayor beneficio.
Eh, una última pregunta, doctor. No, sí, yo estoy bien. Ok. En el sentido de que si usamos nada más maíz y soya para finalizar a los animales en estas condiciones económicas, ¿qué pensaría usted? Solo Pues uso de maíz y mucho de soya. nutrición, porque finalmente van a acabar dañando la rentabilidad de la producción primaria y peor aún van a estar dañando la calidad del producto que entreguen al mercado, aunque sea poco. No, yo creo que es una respuesta muy simplista y muy falta de conocimiento de lo que es la nutrición, sobre todo de lo que es la nutrición moderna, ¿no? Que es una ciencia muy exacta. El problema es que tenemos un montón de gente que cree que sabe de nutrición, no es necesariamente correcto. Puede ser la recomendación y la solución de alguien, pero no es una recomendación generalizable. Y yo estoy total y absolutamente seguro que es errónea para el mercado nacional. Doctor, pues la verdad es que muy interesante todo lo que hemos escuchado. La conversión alimenticia es una pieza clave en todo esto, lo que está en nuestras manos. Es algo que sí podemos dominar, que sí podemos controlar. Y algo que mencionó desde el principio, todo esto es un sistema de energía en donde tenemos que conocer cuánto está entrando de energía al sistema y cuánto se está o cómo se está repartiendo esta energía. Y algo que dijo desde el principio es que si no conocemos cuánto alimento están comiendo los animales, estamos en un verdadero dilema, ¿no? Creo que este sería un buen mensaje que nos está haciendo llegar a todos y me gustaría escuchar finalmente, para cerrar la presentación, un mensaje de usted alrededor de todo lo que se discutió esta tarde. Pues Jorge, señor presidente de la MENA, ya me ganó usted. Hiciste un muy buen resumen. Nuestra industria de la producción de carne de cerdo es una industria de transformación en donde el uso de los insumos es la base. El mayor costo de producción lo tenemos en los insumos, en el alimento. Si no conocemos la interacción del animal con el ambiente que se hace a través del consumo de alimento, difícilmente podemos gobernar el proceso. Entonces, el resumen es muy simple, hay que ponernos a medir y medir y medir el consumo. Te doy un ejemplo muy rápido. Hoy en día creo que mucha gente habla ya del coeficiente de variación del peso de los cerdos a la venta. ¿Alguien sabe cuál es el coeficiente de variación del consumo a los 20 kilos? ¿O a los 50 kilos? ¿O a los 10 kilos? Es muy difícil. Aún con los equipos automatizados, electrónicos, robotizados con los que contamos, nadie está invirtiendo ni tiempo, ni trabajo, ni conocimiento, ni experiencia para aplicarlos a medir lo más esencial, que es el consumo voluntario de alimentos. En el caso de mis estudiantes, y tengo uno aquí junto de chismoso, lo primero que tienen que hacer es aprender a dar de comer. Bueno, está bien, son bichos urbanos, tienen que saber lo que son los animales. ¿Sabe dar de comer uno de nuestros trabajadores? ¿Sabe dar de comer el ingeniero que tengo al frente de la alimentación o el veterinario que tengo como responsable en el sitio 3? No lo sé. Creo que no. Pero, y mucho menos cuantificarlo y mucho menos controlarlo para poderlo domar. Ese sería mi último mensaje. No Pues me hagas hablar más, Jorge. no, doctor, muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta tarde. La verdad que ha sido muy enriquecedor todo lo que se ha vertido aquí. En verdad, doctor, muchas gracias. Para las próximas sesiones ya tenemos una programada. Esta va a ser el viernes 19 a las 12 horas. Tenemos la participación de dos doctores, uno de España, José Ignacio Barragán, y el doctor Edgar Oviedo de Colombia. Obviamente vamos a hablar de aves. Entonces, váyanlo anotando en sus agendas para el próximo viernes 19 de junio a las 12 horas. Y como les comenté, estaremos viendo la posibilidad de incluir también participación de los estudiantes de posgrado para que también vayamos siendo partícipes de su crecimiento. Y la MENA está abierta a sus inquietudes, hacia sus solicitudes.
temas que crean relevantes, ponentes que crean interesantes para que participen en la amena, por favor háganoslo llegar, sugiéranos que estamos para servirles. Que tengan muy buena tarde y por favor cuídense porque así nos cuidamos todos. Muchas gracias.